y algunas técnicas sobre este procedimiento de análisis. Me voy a concentrar simplemente en algunos, como ya lo dijimos anteriormente, porque no todos se aplican a todo tipo de investigación, ¿no es cierto? Hay que elegir el análisis o la técnica correspondiente de acuerdo al tipo de problema y de acuerdo al diseño metodológico que hemos decidido para realizar la investigación. En ese sentido, vamos a seguir esperando que ingresen los compañeros, pero iniciamos ya con el desarrollo de lo que son precisamente las técnicas para el análisis de la información que se tiene. Entonces tenemos técnicas de análisis administrativo, que ayer habíamos mencionado algunos, y en todo caso, algunos son inclusive de simplemente teóricos, ¿no? O sea, no son, o son complementarios. Podemos utilizar análisis de dos o de tres formas. Les hacía referencia, por ejemplo, a la autoevaluación. Este es un análisis que requiere políticas institucionales debidamente aprobadas para que nosotros podamos hacer autoevaluación. En el caso de la carrera de la facultad, por ejemplo, ha habido este proceso hace 8 años más o menos, y desde entonces no ha vuelto a haber. Cuando se supone que cada 4 o 5 años deberíamos tener nosotros una actualización de todos nuestros procedimientos, contenidos, sistemas y todo lo relacionado con la gestión académica o con lo que se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. Por diferentes razones, y ustedes conocen de alguna manera las actividades políticas que ocurren dentro de la universidad, cada que hay elecciones vemos que hasta los pasillos ahora se han convertido en carpas, no nos dejan circular, criticamos a la cancha, criticamos a los de la alcaldía, qué sé yo, pero nuestros pasillos en San Simón, ayer he podido comprobar de que están llenos de carpas, están llenos de gente que está haciendo propaganda, algunos con su living ahí, con su televisor, con su equipo de música. Realmente nuestra cultura de hacer politiquería o de hacer este tipo de actividades parece que no quiere cambiar, ¿no? Hace algunos años atrás, y tal vez algunos lo recuerdan, salió una resolución rectoral, o no sé si estaba aprobado por el Consejo Universitario, que estaba prohibido todo tipo de actividades en los patios de la universidad. Bailes, fiestas, concentraciones, ya sea de campañas o proclamaciones de candidatos, etcétera, etcétera. Se puso en vigencia y se hizo cumplir y todo andaba bien. Inclusive el tema de pintar las paredes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estuvo bien un tiempo, pero hasta que volvieron algunos y volvieron todos. Así que parece ya el mejor mercado chino o la cancha, como decimos, los patios de nuestra facultad. No parece un centro de educación superior. Y realmente ayer hablaba con no sé si era dirigente o no, le decía, ¿tú has ido por la cancha? Le decía, porque lo conocía. Y me dijo, sí. ¿Y qué te parece esto? ¿Es igual o peor? Es que todos hacen eso, le dicen. Si no hacemos eso nosotros, si no nos metemos, nos quedamos afuera. Entonces, por el hecho de que algunos no cumplen algunas normas o algunas reglas, el resto se ve obligado también a no cumplir. A eso se refiere cuando hablamos del sistema, ¿no? El sistema a veces te obliga, te presiona, te exige, pero no por eso estás obligado a hacer mal o estás obligado a actuar en contra de la normativa. En todo caso, son valores, costumbres y creencias que nosotros compartimos, ¿no? Entonces, el tema de la autoevaluación tiene que ir por planificación, tiene que ir aprobado por las autoridades correspondientes y tiene que haber un conjunto de procesos y procedimientos que se deben cumplir para realizar la autoevaluación. Se planifica esto y tiene que ser parte de las políticas institucionales. Control de la calidad. El control de la calidad, jóvenes, viene en nuestro medio a través de IBNORCA, ¿no es cierto? Instituto Boliviano de Normas y Calidad. ¿Qué quiere decir? Que nuestros productos, nuestros servicios, como las empresas, son evaluadas
y deben cumplir parámetros de control tanto nacionales como internacionales. A eso viene lo que se llama ISO 9000, ISO 14000, las normas internacionales, ¿no?, de control de calidad. Hay empresas que realmente aplican todas esas recomendaciones de acuerdo con las evaluaciones que hace estos organismos de control de calidad, pero otras, básicamente, como quien dice, no les interesa, no cumplen y por tanto no pasa nada. Es más, si ustedes ven, y esto se ha podido comprobar y corroborar, inclusive en nuestro medio hay algunas organizaciones que no sé si son autorizadas o no, no sé si son clandestinas o no, pero decomisan productos con fecha vencida, le cambian la fecha y te vuelven a vender. Entonces, ¿de qué control de calidad podemos hablar? ¿No? Porque se supone que el control de calidad pasa no solamente por el producto, sino pasa por la atención, pasa evidentemente, por el tipo de empresa, por el tipo de servicio, por el tipo de productos. Y obviamente el control de calidad respecto a los procesos de producción, ¿no es cierto?, cuando se habla de productos. Y en servicios, obviamente, atención al cliente. Yo quisiera preguntarles a los que han tenido alguna experiencia, cuando han ido a alguna institución pública, alcaldía, universidad, hospital, gobernación, policía, bueno, ¿dónde les han atendido bien? Quisiera que me mencionen, por favor. ¿Será que hay alguna institución pública donde nos han atendido como nos merecemos? Bueno, algunos tal vez nos merecemos que nos atiendan mal, pero porque no sabemos ni saludar, ¿no es cierto? Entonces, normalmente cuando la organización no tiene controles de calidad respecto a diferentes servicios, aparentemente nos concentramos solamente en el producto, buena calidad. ¿Y cuál es nuestro parámetro de calidad? A nivel general es nuestro preconcepto. Lo que es bueno para mí es bueno y punto. Me gusta y punto. No se trata de eso. Cuando hablamos de calidad se trata de cumplir un conjunto de requisitos, un conjunto de recomendaciones y en función de eso te dan la certificación correspondiente. De lo contrario, pues hay recomendaciones para que tú mejores como empresa, como institución y obviamente dependiendo también de qué es lo que te han evaluado para hacer una certificación, ya sea con ISO 14000, ISO 9000 o cualquiera de las ISOs que podrían, digamos, adecuarse al tipo de empresa. Esto también es por sectores, por rubros, no es tan general que digamos, ¿no es cierto? Porque se supone que cada empresa es diferente y no hay dos empresas iguales. ¿Alguien me puede decir algo respecto a IBNORCA, Instituto Boliviano de Normas y Calidad? ¿Alguien que haya trabajado y que les hayan visitado los de la empresa? ¿Podrían poner la manito, por favor, los que trabajan? Hola, hola, ¿me escuchan, jóvenes? Los que están trabajando en alguna institución pueden colocar la mano, por favor. ¿Nadie trabaja? Bueno, realmente es para mí otra sorpresa porque ya estando en este nivel ya casi de profesionales, se supone que deberían haber empezado a trabajar tal vez desde sexto, séptimo semestre, pero bueno, yo creo que por una parte tal vez no hay necesidad y por otra parte no hay opciones laborales, o no sé, o están tan bien económicamente que no necesitan, pero no solo el tema del trabajo es la parte económica, jóvenes. Para nuestra área y para cualquier área del conocimiento, pasa porque tengamos experiencia, pasa por la práctica. Porque una cosa es que te digan, así vas a pagar este impuesto, y otra cosa es que tú vayas y pagas ese impuesto. Una cosa es que te digas, así vas a hacer este trámite para tu carnet de identidad
o para tu brevet, vas y te presentes con otra realidad. Entonces, es necesario ya empezar a trabajar, en mi criterio, después de sexto, séptimo semestre, por lo menos para ir complementando lo que ya hemos aprendido con la práctica, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien, entonces continuamos con el tema de calidad y obviamente respecto a calidad podemos mencionar a Edward Deming, que tiene todo un libro y varias investigaciones respecto a lo que es los 14 principios en pro de la calidad. Me gustaría que complementen también con eso, por favor, jóvenes, tomen nota. 14 principios en pro de la calidad de Edward Deming. Lo vamos a anotar en el chat. Este autor norteamericano ha hecho muchas investigaciones respecto a las organizaciones, a las empresas, y lo que normalmente han hecho también tanto otros investigadores del área de administración es que se han basado precisamente o han tomado como referencia las experiencias de muchas empresas. Y esas empresas obviamente han sido gerentadas por dueños o por administradores o por profesionales. Y estos autores tradicionales, podríamos llamarles, un poco antiguos, un poco pasados, clásicos si quieren, es que su investigación se basaba en entrevistar, en encuestar, en sostener reuniones con los dueños o con los gerentes o con los administradores o con los managements, como llaman ellos, de las empresas exitosas. Ese es el tema. Hoy por hoy hacemos cualquier investigación, a veces ni entrevistamos ni siquiera al jefe de una unidad y sin embargo ya sacamos conclusiones y damos recomendaciones. La diferencia con la investigación tradicional anterior era que tenías que sustentar la información, los datos, el análisis, los resultados, todo, con base a las entrevistas, con base al relevamiento de datos, con base al análisis. Y eso significaba en tu investigación o en tu tesis otro tanto como anexos. Es decir, los anexos se constituían en el respaldo de toda la investigación y era obligatorio anexar al trabajo de investigación. Ahora se lo pone como referencia 2 o 3 páginas de algo o como referencia alguna bibliografía o algunos decretos o algunas cosas que se hayan realizado. Más bien se recomienda que los anexos sean solamente lo más relevante, lo más sobresaliente en el trabajo de investigación y que vaya como parte complementaria al final del documento, ¿no es cierto? Inclusive no forma parte del cuerpo principal, por eso se llama anexo, es decir, se complementa nuestro trabajo de investigación. Antiguamente eso era muy importante y era muy necesario anexar todo lo que se hacía respecto a la investigación. Entonces, ¿qué dice don Edward Deming respecto de la calidad? Pueden encontrar también como calidad total, ¿no es cierto? Hay calidad total. ¿Qué entendemos por calidad total? El concepto de calidad total se refiere precisamente al conjunto de procesos que debemos tener respecto a un determinado objetivo. A veces se habla de calidad en términos solo del producto, pero reitero, hace rato mencionábamos que podemos también hablar de calidad en términos de la atención al cliente o en términos inclusive del precio, más allá del precio, por ejemplo. Normalmente relacionamos que un producto es de alta gama o de alta calidad y normalmente tiene precio más elevado, normalmente. Pero este concepto de calidad no necesariamente quiere decir que todos los productos de mayor calidad tengan mejores o mayores precios, no necesariamente.
Entonces, es un conjunto de factores, es un conjunto de variables que se toman en cuenta para definir y para estandarizar la calidad. Precisamente de eso se ocupan IMNORCA y los institutos que certifican la calidad de diferentes productos y servicios, tanto a nivel local como a nivel internacional. Una vez más, pregunto, ¿cómo consideramos a los productos chinos hace 10 años, diríamos? Hace 10 años, cualquier producto chino que consumíamos o que comprábamos o que adquiríamos, nos decían, chinito es barato, no sirve. Ahora, ¿cuál es el nuevo concepto? ¿Alguien se anima? Porque si no quieren participar, no quieren opinar, no tengo problema, jóvenes, porque esta no es una clase normal, es una clase de refrescamiento, de reforzamiento y tratar de que ustedes se retroalimenten de lo que ya saben. Y pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero en todo caso, ustedes son los que ya tienen que recordar, tienen que, por lo menos las ideas principales, sacar a flote, porque de ese modo es que estamos haciendo la introducción, la preparación para el examen, si es que sale la materia. Porque si no recordamos, no participamos y estamos esperando que salga el sorteo, entonces recién vamos a ir a revisar, a leer los libros o a buscar la información y recién vamos a activarnos, no creo. Pues se llaman cursos de reforzamiento. Es decir, sobre lo que ya saben, recordar algunas cosas. Porque se supone que lo que se lleva en un semestre lo vamos a llevar pues en 6 clases, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo yo les pido más participación, pero ya veo que no les interesa. O sea, que, ¿qué puedo hacer? Ustedes tampoco ya están en edad de motivarles, de decirles hijitos, papito, mamita. Además que no es mi estilo. Yo tengo una relación formal con los alumnos donde nos respetamos de principio a fin. No soy como otros docentes cuyo estilo no me gusta cuando empiezan a horizontalizar demasiado y en esa horizontalización inclusive utilizar términos como mamita, papito, hijito, hijita, etcétera, etcétera. No comparto ese criterio. Creo que horizontalizar quiere decir ponernos al mismo nivel, pero con el debido respeto. Y utilizar esos adjetivos que utilizan en kinder o en primaria, a mí no me parece. Y sé que lo utilizan hasta en maestría, pero depende del estilo de cada docente. Entonces, ¿qué pueden aportar respecto a la calidad total o a los principios de calidad de Edward Deming? Ojo, si no participan y no me permiten complementarlo, es lectura obligatoria para el examen, por si acaso. Tomen debida nota. Principios en pro de la calidad de Edward Deming. Y reitero, no son principios que sean una cosa del otro mundo. Hace énfasis también, por ejemplo, en el liderazgo, hace énfasis en los procesos de producción que se deben mejorar, hace énfasis en la atención al cliente, hace énfasis en la competencia, y así son 14 principios que tiene su descripción breve, y obviamente en su libro agota los 14 principios con muchos ejemplos y muchas explicaciones. Pero nuestro objetivo no es centrarnos simplemente en eso, ¿no? Nuestro objetivo es por lo menos tener la idea clara de qué entendemos por calidad total, qué entendemos por algunos principios como mejoramiento continuo o como liderazgo o como no basarnos simplemente en el precio o evitar el exceso de supervisiones. Ese punto último, por ejemplo, ese de evitar y no depender mucho de las supervisiones, a mí me parece interesante. ¿Qué significa? Significa que al trabajador, que al empleado, hay que dejarle desarrollarse, de alguna manera hay que soltarle, que tiene que ser más independiente para hacer su trabajo. Exceso de supervisiones pueden ser dañinos. Por tanto, hay que dejar que el trabajador capacitado se desarrolle
demuestre que puede. Y obviamente haremos la supervisión cuando corresponda, ¿no? Pero en todo caso, tiene mayor libertad de acción. En cambio, otros sí requieren, dependiendo también del tipo de persona o del tipo de empleado, otros sí requieren supervisión permanente, porque esa es su naturaleza, esa es su característica. Si no le supervisas, no le controlas, pues no va a ser. Es como los niños. ¿Has hecho la tarea? Sí, sí, estoy haciendo. ¿Has hecho la tarea? Ya estoy terminando. ¿Has hecho la tarea? Ni ha empezado. Nos pasa exactamente lo mismo en el campo laboral, jóvenes. Y he tenido experiencia de trabajar con gente así. Esperaban que tú termines para que les prestes el trabajo y luego se copien algo parecido. Por eso que digo que la madurez del estudiante, la madurez personal, la madurez profesional, no es simplemente un parámetro de tener la edad, por decir 23, 24, 25 años para ser licenciados, no es la edad. No es simplemente tampoco el cartón o el título, es licenciado, es magíster, es doctor. No, sino también juega la madurez de la persona, la personalidad. Por eso se llama personalidad. Y eso está fuertemente influido por el entorno psicológico. Tiene que haber madurez. Anoche hablaban en una pequeña reunión en el entorno familiar y alguien les recomendaba a alguien, le decía, no salgas profesional muy rápido. Después vas a empezar a trabajar y no vas a tener tiempo de disfrutar tu juventud. Yo escuchaba nomás porque dice que cuando uno escucha aprende y cuando uno habla o expone, como en mi caso, solo habla o expone lo que ya sabe. En cambio, cuando escucha, tiene la posibilidad de aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, relacionaba los mensajes o los consejos de los familiares hacia otra persona y decía, en parte tienen razón, en parte no. Y a una de las preguntas le decía, entonces, si no quieren que salga muy rápido, ¿me tengo que aplazar? No, tampoco te estamos diciendo eso, sino avanzar lo normal. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que haber un equilibrio, en el buen sentido, tiene que haber un buen equilibrio entre la madurez de la persona, campo psicológico, personalidad, comportamiento. La formación profesional, ¿por qué creen que es 5 años, 6 años? Son etapas, son estructuras en las que la mente se forma y obviamente eso nos permite tener cierto grado de conocimiento, cierta seriedad, cierta formalidad. Por tanto, eso también tiene que ir respaldado con cursos, con seminarios, con talleres, no solo la información que recibimos de parte del docente en la clase, que además, en muchos casos, las recibimos como por obligación, casi sin ningún interés, sin mucha voluntad, como por cumplir. Entonces, jóvenes, yo creo que ahí está nuestro principal problema, desde el punto de vista de que el capital humano debería constituirse en las empresas la ventaja competitiva de toda empresa. Y eso no lo digo yo, lo dice lo dice Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina. Ya hemos comentado, creo, al respecto. En este libro, que hace un enfoque sistémico, que el todo depende de las partes y las partes contribuyen a que el todo funcione bien, él habla también de un conjunto de leyes del enfoque sistémico. Y en ese enfoque nos dice claramente que la ventaja competitiva moderna en las empresas actualmente es el recurso humano, es el talento humano. Seguimos siendo las personas lo más importante de las empresas. A eso le llama ventaja competitiva, ser los mejores. Y para eso tiene que haber políticas, estrategias desde los niveles
en este caso gerenciales o de los dueños de las empresas. Tiene que cambiar nuestra cultura, nuestro concepto de que trabajen y que ganen un sueldo y que hay harto trabajador y que podemos cambiar, renovar. La inversión en un trabajador, compañeros, es ese pago de sueldos que se tiene día a día, mes a mes, año tras año, pero no solo se traduce en una inversión en términos de conocimiento, sino también de experiencias que se puede llevar a otras instituciones y peor sería si es la competencia. Entonces, dense cuenta de que las personas, al ser parte de las organizaciones, jugamos ese papel importante, trascendental, de constituirnos en esa ventaja competitiva. Recurso humano. Para cesar esta parte, una anécdota simplemente a manera de colorario, a manera de ejemplo, si quieren. Resulta que quien les habla era coordinador de carrera, equivalente a jefe de carrera en una universidad privada. Viene un padre de familia a quien lo conocía por la tele, por la radio, por la facultad, era dirigente, etcétera, y me dice, quiero saber quién es el docente de contabilidad, fulano de tal, trabaja en tal lugar, tiene currículum, esta es su formación. Como posiblemente su hija o su hijo tenía que entrar a la universidad y tenía que entrar al área de contabilidad, él quería saber quiénes son los profesores de las diferentes materias. Y así me preguntó, conta 1, tal persona, conta 2, tal persona, conta 3, tal persona, costos, tal persona, auditoría 1 y así. Todo el área troncal, por lo menos me ha preguntado de 10 materias. Y me dice, caramba, realmente la universidad tiene un cuerpo de docentes de lujo. Yo los conozco a él, por lo menos a 3 o a 4 me ha mencionado que los conocía. Y me dice, ¿sabe qué, licenciado? No conocía yo los antecedentes de esta universidad. ¿Por qué no publican estas cosas? Sería bueno que publiquen que los docentes de la universidad, casi digo San Simón, ¿no es cierto?, los mismos son los que trabajan en todo el sistema, Católica, UPB, Central, Univalle, etc. Son los mismos. Por eso nos llaman docentes taxi o taxi docentes. Damos clases en una universidad, tomamos taxi y nos trasladamos a otra. Bueno, algunos tienen chofer o 2 vagonetes, qué sé yo, pero en sentido común nos dicen son docentes taxi. ¿Por qué? Damos clases en uno, por el horario tenemos que tomar otro taxi y trasladarnos a la otra universidad. Nos hemos convertido en una especie de especialistas en determinadas materias y prácticamente nos falta tiempo para dar clases jóvenes. Ahora no, yo no lo tomo como buen negocio, ni mucho menos, pero a falta de generar ingresos, creo que no está de más que trabajes unas 2 horas más, 4 horas más, o dependiendo de tu disponibilidad. Porque tampoco se trata de seguir ganando más plata, jóvenes. Hay un autor que hace referencia, y esto está en las redes inclusive, si te has muerto y estás dejando herencia, algo has hecho mal. Deberías gastar todo, dice. No está bien que le des herencia, porque el que quiere tiene que ganárselo, que no sea por herencia. Y si se lo tiene que ganar, tiene que trabajar. Y si tiene que trabajar, tiene que aprender. Entonces, dense cuenta de que la inversión no es solamente por el dinero, no es padre rico, padre pobre, que tiene otro enfoque, ¿no es cierto? Hacerse millonario haciendo trabajar el dinero. Hay muchas formas de hacerse millonario, ¿no es cierto? Siendo politiquero, siendo asambleísta, siendo candidato a alcalde. Realmente, jóvenes, yo estoy sorprendido por el tamaño de la corrupción que hay en las instituciones públicas. Quisiera que vean algunos noticieros, especialmente en YouTube, de algunos periodistas que ustedes los conocen como Amalia Pando, son periodistas independientes, en fin, y han aparecido otros también, simplemente como referencia. Los niveles de corrupción, jóvenes, son tan grandes, que los números no entran en nuestra cabeza. Es como para decir, mejor yo me dedico
a politiquería y voy a ser millonario. Es como para decir eso. Pero también saben los riesgos, ¿no? Denuncias, cárceles, la justicia, periódico, prensa. Los políticos ya no son adulados, ya no son queridos. De alguna manera ya no nos simpatizan, ¿no es cierto? Porque el concepto general es de que entran a robar. Y entre quien entre. Entonces, si tú entras, estás entrando a robar. Si yo entro, estoy entrando a robar. Y ese es el preconcepto. Y por eso prefiero no dedicarme a la politiquería o a la política. Ustedes les dirán más adelante. Entonces, fíjense, calidad total, ventaja competitiva, recurso humano, madurez. Todo eso entra en los procesos organizacionales, en las diferentes etapas, tanto en su formación, en su desarrollo o tal vez en su liquidación, inclusive como empresas. Realizar una liquidación de alguna empresa y realmente aprendí cosas que seguramente en condiciones normales no aprendería. Es decir, uno dice, ¿por qué se está liquidando una empresa, una organización? Seguramente ha sido mal administrado, ha habido corrupción, y ya está. Pero a ver, analizar los detalles, descomponer las partes y entrar al detalle. Vas a ver que hay gente que tiene actos de corrupción hasta al hacer imprimir los calendarios de la empresa. Por decir algo, tienen que imprimir para obsequiar calendarios cerca de Navidad, por decir algo, 1.000.000, y cada uno cuesta un bolivianito. En cada uno que hayas robado nomás 10 centavos, ¿cuánto se ha hecho? Por sobreprecio. Es increíble, jóvenes. En las instituciones públicas, y esto es en quiebra prácticamente. Ustedes saben que las empresas hacen imprimir formularios para sus diferentes actividades, proformas, cotizaciones, en fin, hacen imprimir formularios para hacer procesos de producción, de planeamiento, remesas, en fin, un conjunto de formularios se hace imprimir. En una institución pública, que no voy a mencionar, hacían imprimir miles y miles y miles de formularios. Hecho las centrales aquí, todo estaba centralizado en La Paz. Pues cajas, formularios para reposición de caja chica, todo lo que ustedes se puedan imaginar. La unidad de almacenes tenía como 10.000 metros cuadrados de impresos en formularios, jóvenes. 10.000 metros cuadrados, para que entre en su cabeza un manzano de tinglados para simplemente tener archivado, almacenado los formularios que deberían utilizarse en diferentes operaciones en todo el país. Y todo estaba centralizado en La Paz. Y era un solo experto el que hacía imprimir. Cada vez que hacía imprimir, había comisión, ¿no es cierto? Ya no le interesaba si los formularios se utilizaron o no, la cosa es que le interesaba hacer imprimir de nuevo cierta cantidad, porque cada vez que mandaba a imprimir una nueva cantidad, con algunas modificaciones en algunos casos, obviamente venía la famosa corrupción y la comisión y el delito. Cosas que no nos imaginamos, jóvenes, normalmente. Y cosas peores, inclusive, hasta en la reposición de baterías, reposición de llantas usadas, un montón de cosas que realmente uno se sorprende de los niveles o de los grados de corrupción. Algo que fue publicado y por la prensa, ustedes lo saben, tal vez algunos, el tema del consumo de combustible de los vehículos.
cargas 40 litros, se supone si es 40 litros es 1 a 8, digamos, es para 300 kilómetros, 320 kilómetros más o menos. Pero en todo caso, cada 100 kilómetros están reponiendo los 40 litros. ¿Qué hacen, pues? Se evapora, ¿no?, la gasolina. Descargan y vuelven a cargar, acumulan y lo venden en el mercado negro. Cuando tú no compras de surtidor, ¿dónde compras? En el mercado negro. Y ese mercado negro normalmente está en las provincias, ¿no? Venden en bidoncitos, mal manipulados, mal manejados, en fin. No es muy recomendable usar ese tipo de gasolina, de diésel o cualquier otro combustible guardado en simples bidones, jóvenes. Pero negocio en las empresas públicas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cultura organizacional, clima organizacional. O sea, para cesar un poco esta parte, no es cuestión de aplicar el mejor método o la mejor técnica de análisis de la información, sino también es analizar el comportamiento de las personas. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Pública, privada, nacional, internacional? ¿Dónde está ubicada? ¿A qué se dedica? ¿Qué actividades? Realmente, jóvenes, cuando se trata de analizar a las empresas, la estructura, sus objetivos, sus políticas, sus procesos, etcétera, es mucho más difícil que conocer a una persona. A ver, ¿por qué creen que es más difícil conocer a una empresa que conocer a una persona? Participación, por favor. Opiniones. A ver, vayamos mencionando, ya que no quieren participar. Luis Rodrigo, ¿me escucha? Sí, licenciado. Más. ¿Qué opinas? Nada. Está un poco lento tal vez el retorno y también llega un poquito mal o distorsionado lo que yo estoy exponiendo, pero en todo caso, preguntaba, jóvenes, preguntaba respecto a que, qué es lo que pasa con las empresas, qué es lo que pasa con las personas. ¿Por qué es más difícil conocer una empresa que conocer a una persona? ¿Por qué crees? A ver, tu criterio, sentido común. ¿Algún voluntario? Vamos a tener que recurrir a la compañera que creo que hoy día no ha entrado, tal vez está molesta, pero en todo caso, no sé si está o no, creo que no está. Ya pues, jóvenes, opinen, ¿qué dicen, colegas? A ver, ¿por qué es más difícil conocer a una empresa que conocer a una persona? Participe, por favor. Adelante, Nancy. Listo, buen día. Tal vez será porque la empresa es más compleja, habría que estar conociendo lo que es tanto los inversionistas, a qué se dedica, cómo está haciendo, cuenta por cuenta, de todos los estados que está llevando. Y bueno, con la persona no es tanto así, digamos. Ahí está una idea, puede ser, le agradezco su participación. Luis Carlos, a ver si podemos participar. Reitero la pregunta, ¿por qué es más difícil conocer a fondo a una empresa que conocer a una persona? ¿Me escucha Luis Carlos? No quieres responder Luis Carlos. Adelante, Luis Rodrigo.
Licenciado, será porque una empresa tiene, digamos, varios elementos, tiene varios funciones administrativas o departamento, unidades, todo eso que conocer, mientras que una persona solamente es, digamos, uno, no necesitamos conocer más elementos. Tiene varios elementos. Aparte de la empresa, también tenemos que conocer a su competencia y a los servicios que ofrecen, cómo están en relación a las demás empresas y todas esas cosas, ¿no? La Bien, empresa sí es muy compleja, como estaba diciendo la compañera, y pues porque tiene varias unidades, tiene unidades de personal, de ventas, de administrativos y todas esas cosas. bien, Eso sería. gracias. Gracias. ¿Alguien más? Cuando nos piden analizar la estructura de una organización, obviamente no solo vamos a ver el organigrama como un gráfico, ¿no es cierto? Vamos a ver también quiénes ocupan los cargos y para ocupar los cargos, qué perfil deben tener, es decir, qué conocimientos, qué habilidades, qué competencias. Por eso mismo la organización se hace más compleja. Cuanto más grande, obviamente va a ser más compleja. Pero yo me iba a un sentido más general. Con las personas pues puedes hablar, puedes dialogar, puedes hacerle 1000 preguntas y te va a responder. Hay una interacción directa, es información de primera fuente. En cambio, con las empresas vas a revisar sus estados financieros, sus informes, sus presupuestos. Es información de segunda fuente. Tienes que creer en lo que han hecho, en lo que ha pasado. A eso llamamos información de segunda fuente. La primera fuente es la directa, la que obtenemos. Entonces, nosotros tenemos mayor posibilidad de conocernos más fácilmente hablando, dialogando. Ese diálogo en las empresas es a través de documentación, de informes, de auditorías. Y bueno, si a eso le agregamos lo que dicen los compañeros, de que son grandes, hay hartas unidades, la complejidad. Imagínense, jóvenes, el Departamento de Estado, lo que es equivalente a las Fuerzas Armadas en Bolivia, el Departamento de Estado de Estados Unidos, tiene más de 3 millones de funcionarios en todo el mundo. ¿Y cómo funciona? Funciona, como decíamos antiguamente, como reloj suizo, ¿no es cierto? Ahorita para los que más o menos leemos la información internacional, Estados Unidos está pues en guerra en Ucrania, jóvenes. Parece que la intervención de Rusia a Ucrania fuera intervención de Rusia contra Ucrania, contra un Estado que se ha independizado de la misma Rusia. Pero parecería que fuera así. No es así, jóvenes. Estados Unidos está apoyando con material logístico, bélico, con plata, con un montón de cosas. Y no solo Estados Unidos, sino todos los que pertenecen a la organización del Tratado Norte del Atlántico, ¿no es cierto? Tratado Norte de la OTAN. O sea que aquí no se trata simplemente de que la organización va a ser difícil conocer en términos de su tamaño, no, también de las fuentes de información. Para mí, criterio, jóvenes, está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial en términos clásicos, es decir, de intervención, de guerra, de dominio territorial, de muertes, etc. La Tercera Guerra Mundial, en términos de tecnología, ya empezó pues, hace mucho tiempo. Y hoy por hoy la China y la India toman la delantera. Y nos hemos quedado atrasados los europeos y los americanos o los australianos o los canadienses. ¿Y por qué ha sido eso? ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque las organizaciones en los países que hemos mencionado, tanto en China como en la India, tienen pues los mejores recursos humanos que se han capacitado en otras partes del mundo y ellos se han llevado el conocimiento. No se olviden que tanto Fayol, Taylor, etcétera, han ido pues a Japón a dar clases en los años antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué llevan? Lo que se denomina el know-how, el conocimiento. Entonces, las personas cuando se trasladan de un país a otro país, llevan pues información y llevan conocimientos. Y ese conocimiento obviamente ha servido para que
generen nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y al final terminen siendo más competitivos. Eso es lo que pasa. Entonces, en síntesis, como criterio, como sentido común, lo que quería era que ustedes me digan, se conoce pues más fácilmente a las personas porque se habla, se dialoga y puedes preguntar lo que tú quieres. Que te puede mentir seguro y no te va a permitir que lo conozcas como debe ser. Pero en las empresas están ahí los informes, que pueden ser falsos posiblemente, porque no porque leas un balance o leas un estado de situación económica, vas a decir, esa es empresa así, a mí me consta, ahí está su balance. Por ahí es un balance mal realizado, mal intencionadamente. Entonces, reitero, y si a eso le agregas el tamaño de las empresas, ¿cuánta cantidad de gente maneja el Departamento de Estado de Estados Unidos? 3 millones. Algunos dicen más. Nosotros no podemos manejar la Universidad Mayor de San Simón, que a mí me da vergüenza decirlo. Hoy día un docente decía en el chat, tenemos 70.000 alumnos. Hace rato que San Simón tiene más de 90.000 alumnos. Hace rato. Y no sé de dónde saca la información el colega y dice que tenemos 70.000 alumnos. Pero así uno dice lo que quiere y puede mentir también. Lo que no quiere decir que eso sea verdad, ¿no es cierto? Entonces, hay que analizar y hay que descomponer el todo en partes. Calidad total. ¿De qué calidad hablamos? ¿De qué sistema hablamos? ¿De qué controles hablamos? Por eso es complejo, como jóvenes, analizar las organizaciones. No es nada más leer el balance y ya está bien, tiene utilidad, que siga adelante. Depende su relación de costo-beneficio, depende si esa utilidad es o no es razonable en función a la inversión, a los activos, a la proyección, a los objetivos. Es decir, ¿satisface tus expectativas la utilidad? Pues no creo que si vas a invertir 10 millones y tu utilidad sea 100.000 bolivianos, no creo que sea negocio. Y peor si es mayor inversión y la utilidad es escasa. Claro, debe ser mucho mejor. Tiene que ser razonable, tiene que ser medible en el mediano y en el largo plazo porque tiene que ser, si no va a ser sostenible, es mejor que te dediques a otra cosa. Eso nos va a determinar el costo-beneficio precisamente de las organizaciones. Bien, jóvenes, pasemos a estas partes que realmente requieren mucho análisis, ¿no? ¿Qué será la correlación? Análisis. Dice, determinar el grado de influencia o repercusión mutua entre dos o más variables. Hay estudios que se realizan con dos o más variables. Y cuando se hace un análisis de correlación, hay que ver precisamente cuál variable depende más el uno del otro o qué es lo que está pasando con esas variables. Por ejemplo, en algunos estudios que se han revisado, se habla de la nutrición o de la alimentación de los estudiantes con relación a su rendimiento académico. Es decir, ¿qué relación hay o qué relación existe entre un estudiante que se alimenta bien y que tiene buen rendimiento contra otro estudiante que no se alimenta muy bien y que su rendimiento es bajo? Entonces se hace un análisis de correlación. ¿Qué sentido tiene hacer esta comparación? Obviamente, estudiante bien alimentado, bien nutrido, no tiene que estar pensando pues en su estómago. Seguramente está pensando en lo que avanza el docente, explica el docente y participa, ¿no es cierto? Pero si no tiene ni qué comer, al llegar a su casa debe estar diciendo, bueno, voy a llegar con hambre y no sé qué comeré, no va a atender. Entonces, en los estudios que han realizado, precisamente por eso ustedes saben el famoso desayuno escolar en las instituciones públicas, ¿no es cierto? Y más famoso, las donaciones que mandan los países desarrollados a los países pobres. En mi época era a través de USAID o de la OEA, y nos mandaban trigo, harina, leche clean y un montón de cosas. ¿Para qué?
para que la niñez desnutrida pueda ir en mejores condiciones a las escuelas y por lo menos tener el desayuno. Desde esas épocas viene lo del desayuno escolar, jóvenes. Pero hoy en día el desayuno escolar se ha vuelto en otro negocio, ¿no? O sea, corrupción. Contratan a empresas que no cumplen con ningún requisito, ni higiene, ni oportunidad, ni los niveles de nutrición, conservación, etcétera, etcétera. Pero bueno, así funciona la cosa. Entonces, cuando se hacen investigaciones con este tipo de dos o más variables y su influencia que tienen o la relación que pueden tener entre ellas, es para precisamente ver de qué modo se puede mejorar, mejorando una cosa porque va a mejorar la otra. Hay que ver la causa y el efecto, ¿sí? Muestreo. Para esto obviamente hay que obtener una muestra. ¿Y qué será una muestra? Se habla de un universo, se habla de una población y parte de esa población va a ser una muestra. Por tanto, va a tener características similares. Analizando esa muestra, que en su proceso se llama muestreo, analizando la muestra, vamos a llegar a conclusiones que nos van a permitir inferir, nos van a permitir sacar conclusiones que lo que has estudiado para una parte puede ser válido para otras partes. Y eso ya obviamente va a depender del criterio y del tipo de estudio que hagamos, dependiendo también en qué otra parte de la empresa puede servir. Porque no es necesariamente, jóvenes, análisis, por ejemplo, del cliente interno, que te puede servir en el área urbana y otra cosa en el área rural. Entonces no podrías aplicar o no podrías inferir y decir, así ha funcionado en la ciudad y así va a funcionar en el campo, cuando sabemos que es todo lo contrario, ¿no es cierto? Por aspectos culturales, por aspectos psicológicos, por aspectos socioculturales, precisamente. Entonces, hay que saber, si has hecho un muestreo, has obtenido una muestra de un universo, de una población, tienes que saber dónde más o menos puedes aplicar sus conclusiones o sus resultados. Muestreo. Hay diferentes formas de obtener una muestra, ¿no? Aleatorias, con repetición, sin repetición, etc. Es toda una técnica en el campo estadístico. Y así vamos a ver otros tipos de sistematización de la información o análisis de la información. Teoría de los juegos, determinación de la estrategia óptima en una situación de competencia. Es decir, aquí haces plan A, plan B, plan C y haces simulaciones. A eso le llaman teoría de los juegos. También hay modelos de inventarios, rotación de inventarios, teoría de las decisiones bajo ciertos supuestos, simulaciones o simulacros. Bueno, en todo caso, no todas las técnicas de análisis se aplican a todo tipo de investigaciones. Formulación del diagnóstico. ¿Qué debemos hacer después de obtener los datos a través de las diferentes técnicas? Ya hemos hecho el análisis también a través de algunas técnicas y en este caso, ¿qué debemos hacer? Formular un diagnóstico. Ya tenemos los resultados. Dice, en su preparación se debe tener presente la relación que existe entre el origen del estudio, problema o objeto de estudio, y sus consecuencias, ya que si se identifica claramente la relación causa-efecto, se logrará más fácilmente la terminación de los cursos de acción para dar solución. O sea que aquí nos está diciendo en este párrafo, nos está diciendo que si hemos identificado bien el problema y hemos cumplido con los objetivos y además hemos analizado bien toda esta relación de causa-efecto, entonces quiere decir que la solución puede ser más fácil. Lo que vamos a proponer como solución, obviamente. Mediante el diagnóstico, la organización se abre al cambio. Es decir, te estoy diagnosticando otra cosa, no hagas lo mismo, tienes que hacer las cosas diferente. Y aquí entra también otra vez el tema cultural, jóvenes. No, así siempre era. No, así siempre es. No y no y no. La palabra no en términos psicológicos deberíamos eliminar,
pero es lo primero que utilizamos cuando queremos oponernos, ¿no? No, al menos dicen el cochabambino. ¿De qué están hablando? Quiero oponerme. No sabe ni de qué están hablando, pero quiere oponerse. En cambio, en Santa Cruz, todos se oponen sin saber, o todos están de acuerdo, aunque sin saber. Bueno, ahora ya hay mucho colla y también hay plan 3000 y no sé qué otros planes más tendrán. En todo caso, jóvenes, lo cierto, en el tema de regional y a nivel nacional, Santa Cruz se ha convertido casi en un 30-40% de la economía del sostén nacional. Y no vamos a decir que es por lo que son cambas. Allá ya hay mucho colla, hay mucho bayuno, por tanto, no es de Santa Cruz o porque sean cambas. Hay mucho colla, mucho occidental, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, que ha ido a Santa Cruz, ha ido al Beni, ha ido al Pando y ha desarrollado empresa, microempresa, negocio. Y como el colla trabaja y trabaja muy bien mientras el camba duerme o toma su café, entonces le ha ido muy bien. Pero eso no se quiere reconocer. Eso el gobierno políticamente maneja de otra manera, con otro enfoque. Al gobierno lo único que le interesa es someter al pueblo, hacerlo más dependiente. Y por eso es el problema con Santa Cruz. Estos producen mucho, exportan, tienen plata. No, que no exporten. ¿Qué tal? Les pregunto, jóvenes. Santa Cruz tiene condiciones para exportar carne de primera a otros países, no solo a la China como lo ha hecho hace poco. Pero no le dejan. ¿Por qué? Porque al gobierno le gusta que dependamos del gobierno, que seamos más pobres y más dependientes. Ese es el enfoque del socialismo. Es el enfoque de la falsa izquierda que dice defender el hambre del pueblo, pero es organizacional. En este caso hay que relacionar como una empresa, como una organización al Estado. ¿Y quién lo administra? El gobierno. Bueno, simple comparación. Entonces, ¿qué debe contener el diagnóstico? Marco global de análisis, antecedentes, normatividad, objetivos y funciones generales. Nueva estructura orgánica, análisis de congruencia, programación, organización, operación, sistemas de apoyo administrativo. O sea que esto es lo que debió hacerse primerito. Esto es lo que debería hacerse primero en San Simón. Hacer un diagnóstico. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos llegar? Yo tengo una conclusión. Y no es mía, jóvenes. Esto lo dijo un expositor internacional, un brasilero. No recuerdo el nombre, disculpas por ello, porque siempre hay que mencionar la fuente. Este señor decía en uno de sus cursos por internet, webinar le llaman, ¿no? Entonces decía claramente, los problemas de las instituciones no necesariamente es la instrumentalización. El gran problema es la estructuración. Pero en dos sentidos la estructura. La estructura mental de quienes los administran y la estructura como organización como tal, es decir, su organigrama. Si el dueño o los que nos administran quieren que sea vertical, va a ser vertical, pues no va a haber otra. Y para eso nos tienen que someter con votación, con estudiantes, en los consejos, en todo. Ese es el principal problema de San Simón. Las estructuras, tanto en sus niveles administrativos, gerenciales, de apoyo, estudiantes, docentes, administrativos, etc. No cambia la mentalidad. ¿De qué sirve que cambie el instrumento? Nueva ley, nuevo código, nuevo estatuto, nuevas normas, nuevas reglas. No las van a aplicar. ¿Por qué? Porque no cambia la estructura mental. Entonces este autor precisamente nos decía, y algún rato o algún día yo quisiera tener el video para hacerse escuchar simplemente. Entonces, el problema no es
la norma, no es el estatuto, no es el reglamento. El problema es la manera como administras y cómo está tu definición de concepto de organización. San Simón es una institución de formación académica, de formación profesional, es pública, no tiene por qué depender de un grupo de personas que se dedican a eso, a grupos de poder. Eso debería eliminarse. Ese es el cáncer de San Simón. Yo no pertenezco a ningún grupo, jóvenes. Si eventualmente he apoyado en alguna elección a alguien, es porque he pensado que el mal menor es mejor que el mal mayor, porque mal hay de todo, en todas partes. Entonces, jóvenes, sin embargo, mientras algunos tenemos esa política, otros hacen un estilo de vida, una forma de vida de eso. Precisamente a eso se dedican, por eso. Y tienen grupos de poder, invierten plata, hacen pasilladas, reuniones, cenas, fiestas. Eso no es gratis, jóvenes. Y eso es lo que deberíamos eliminar de nuestra cultura organizacional. Endurecer nuestras normas, erradicar a través de ciertas disposiciones ese tipo de cosas. Solo así nos vamos a dedicar un poco más a la academia y solo así podemos recuperar el tiempo perdido. Entonces, fíjense, ¿qué hemos hecho? Vamos a revisar el estatuto, ya una comisión que lo revise, ya listo, que lo apruebe en una asamblea. Aprobado, ya está. Dice claramente las resoluciones del tercer congreso, que ha concluido, felizmente hay y ha terminado. Felizmente creo que hay algunos aportes, sí. Ahora el tema será que felizmente los vamos a aplicar, felizmente los vamos a utilizar, los vamos a implementar. Yo dudo mucho. Pero en todo caso, ya está. Lo principal, lo que querían se ha cambiado, que el viejo estatuto, que de hace no sé cuántos años, etcétera, etcétera. Ahora tenemos nuevo estatuto, nuevas normas. A ver, veremos ahora. Espero que mejore. Entonces nosotros cuando vamos a hacer este diagnóstico, jóvenes, fíjense, solo a manera de diagnóstico, marco global de análisis, es decir, cómo hemos hecho el análisis del problema o cómo hemos identificado el problema. Y ahí habrán los antecedentes, ¿no? ¿Qué se ha revisado? ¿Qué se ha hecho? Si se ha revisado la normatividad o no, normas, leyes, reglamentos, disposiciones legales a nivel nacional, en fin. Y en función de ello, objetivos que hemos definido. Funciones generales. Muchos de ustedes jóvenes han pasado por esta etapa y han dicho, ¿cómo voy a obtener mi título de licenciado? Y han empezado a ver las normas y las ofertas de cada carrera y han visto las modalidades de graduación o de titulación. Y han dicho, excelencia académica, no puedo. Rendimiento académico, no puedo, no cumplo los requisitos. Tesis, uy, complicado, mejor no. Proyecto de grado, también complicado, mejor no. ¿Qué es lo más fácil? Examen de grado, eso daremos, listo. ¿Cuál es tu objetivo? Obtener el título. A mí no me digan, jóvenes, que a estas alturas del partido van a decir que su objetivo es reforzar su área de conocimiento en finanzas, en contaduría, no. El objetivo aquí es aprobar como sea y obtener el título. Como siempre decíamos, aprobar las materias como sea. Entonces vamos a cumplir ese ciclo. ¿Pero qué viene después? Después viene el desafío, jóvenes. Superarse, prepararse, capacitarse, desarrollarse por cuenta propia. Y para eso van a tener que autoevaluarse. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? He tenido experiencias lamentables, hasta en amigos jóvenes. Y con esto cierro esta parte. Dice, me encontraba en algunas reuniones con un amigo y alguien me dijo, tengo un hermano que es administrador, pero no quiere trabajar. Y le digo, ¿cómo? Si para el área de administración hay nomás trabajo. A ver, preséntamelo, quiero hablar con él. He hablado,
Poco a poco me he ganado la confianza, pasa algún tiempo y le digo, ¿por qué no presentas tu currículum? Hay una convocatoria y tengo alguna relación, veremos hasta qué punto te puedo apoyar. Y me dice, claramente me dice el compañero, ¿sabes qué, Rodó? No me siento capaz de ejercer la profesión. Pienso que no sé nada, pienso que sé muy poco. Puedo quedar mal y no quiero tener esa frustración. Tengo mi título, soy licenciado, pero no me siento capacitado para ejercer algunos cargos. Gracias por el apoyo. Le digo, pero bueno, tenemos que hablar, esto no sé si es aquí. ¿Y qué vas a hacer? Ya eres administrador, no quieres trabajar en el campo administrativo o en lo que has estudiado. ¿Qué vas a hacer? Aquí viene el tema, ¿no? De consejo, aunque de conejo. Y me dice, estoy pensando estudiar otra carrera. ¿Y qué quieres estudiar? Estoy pensando. Pasa el tiempo y me dice, he decidido estudiar informática. Me encanta a mí hacer programas, hacer esas cosas, eso me encanta. Pero complementariamente puedes hacer, pero hazle el entre a la parte administrativa, recursos humanos, financieros. Hay harto campo. No me siento capaz. Entonces, fíjense, jóvenes, estudiamos una carrera, salimos y no sabemos qué hacer. O salimos bachilleres, queremos estudiar algo y no sabemos qué estudiar. Falta de formación, falta de autoestima, falta de que te abras al sistema y que seas parte del sistema. Yo sé que no es fácil a veces tomar decisiones, no solo por el campo de conocimientos, sino por el campo económico también, el apoyo familiar, el entorno, es muy importante. ¿Por qué creen que algunos trabajamos y estudiamos y así lo hemos hecho toda la vida? Yo desde mis 18 años trabajo y estudio. Me he independizado a esa edad, sin que mis papás me voten, ni mucho menos. Después de ser bachiller empecé a trabajar y le dije a mi papá, papá, ayuda a mis hermanos porque yo he conseguido trabajo y voy a trabajar y me voy a independizar. Mi papá llorando me dijo, hijito, que el dinero no te eche a perder. Y evidentemente, al poco tiempo mis relaciones fueron muy diferentes con mis hermanos y obviamente tenía razón. Cuando ya tienes dinerito, cuando ya tienes independencia, tu relación cambia, jóvenes. Y obviamente lo que mi papá a veces no podía ayudarles o darles, a veces yo también contribuía con algo hacia mis hermanos o hacia la familia. Y eso fue la compensación más grande que uno puede tener, tratar de ayudar al resto. ¿Qué hace el gerente en la empresa? ¿Qué hace el administrador en la empresa? ¿Qué hace el docente en sus clases? Tratar de ayudar, impartiendo conocimientos, experiencias. Y si eso sirve para algo y para cesar esta parte de la materia, a mí me parece perfecto, jóvenes. Porque no solo es transmitir conocimientos, teorías, sistemas, procesos, es también proyecto de vida. Y eso es lo que tiene que hacer un administrador con un funcionario que tal vez está en un cargo que no se desempeña adecuadamente. Estudiarla, analizarla y ver sus potencialidades y decirle, mira, tú en este cargo no estás trabajando bien por diferentes razones. Te voy a cambiar para que mejores. Quiero que mejores porque tú puedes. ¿Listo? ¿Qué está haciendo? Liderazgo. ¿Qué está haciendo? Motivación. ¿Qué está haciendo? Despertar el interés en el trabajador. Pero ¿a cuántos gerentes de esa naturaleza veremos en nuestro medio? A muy pocos. Normalmente los empresarios hoy en día todavía están centrados en la explotación laboral. No se dan cuenta que un trabajador que satisface sus necesidades trabaja mejor y está más motivado. Pero eso también tiene un punto de equilibrio, ¿no? No puedes nomás solo pensar en el trabajador. Tienes que pensar en todos los trabajadores, en toda la empresa. Y obviamente en el proyecto de la empresa, en sus objetivos, misión, visión y todo lo demás. Bien, jóvenes, entonces, con todo esto, ¿qué corresponde?
Cuando formulamos recomendaciones, no vamos a formular todas, ¿no es cierto? Resultados de la investigación, formular alguna o tal vez un par de ellas. Vas a decir, está bien nomás, no hay muchos problemas, o donde hemos analizado, donde hemos estudiado, tal vez ahí decían hacer algunos cambios de simplificación, tal vez, o tal vez de eliminación de algunas unidades, o tal vez de adición, es decir, aumentar unidades, falta algo más. Entonces, por favor, estos tipos de recomendaciones, una lecturita y creo que se entiende perfectamente qué es lo que debemos hacer. Pero en función siempre a los resultados. Tiene que haber coherencia entre la investigación, los objetivos, el diagnóstico, los resultados. Aquí dice, como resultado del análisis de los datos y la formulación de un diagnóstico de la situación que se originó el estudio, se abre la posibilidad de preparar propuestas concretas de acción y actuación, evaluando sus ventajas, desventajas, presentándolas a manera de propuestas o recomendaciones. Propuestas o recomendaciones. No te está queriendo decir, con esto resuelves el problema, aplícalo, implementa los manuales, corre, vale y listo, feliz de la vida. No. Ningún manual por sí solo, ninguna ley por sí sola, ninguna estructura te va a ayudar a resolver tus problemas por sí solo. Hay que implementar, hay que trabajar, hay que, como quien dice, día a día, hay que ver qué está bien, qué está mal, si funciona, no funciona, qué cambios hay que hacer. Así de simple, jóvenes, así de simple. Muy bien, entonces, tipos de recomendación pueden, de acuerdo al tipo de estudio, de acuerdo al tipo de problema. Y aquí viene precisamente la implantación. ¿Cuándo implementas? ¿Cuándo aplicas lo que quieres recomendar? También habrá métodos para eso, ¿no? Método instantáneo, método del proyecto piloto, método de implantación en paralelo. Tengo experiencia de esto, método de implantación en paralelo. Método de implantación parcial o por aproximaciones sucesivas. Combinación de métodos, también tengo experiencia sobre eso. ¿Qué significa, jóvenes, implementar algunos de los métodos? Como por ejemplo, San Simón, método instantáneo. ¿Podremos aplicar ya nomás el estatuto, el nuevo estatuto? Yo no lo veo. Tiene que aprobarse en consejo, tiene que aprobarse reglamentos, normas, manuales. Está aprobada la ley, el marco general. Reitero, lo que es la Constitución Política del Estado para Bolivia es el nuevo estatuto orgánico que ha modificado, ha corregido o ha cambiado el tercer Congreso de San Simón. Ese es el marco general. Debemos basarnos en eso. De ese marco general tienen que salir reglamentos generales y los reglamentos específicos los van a elaborar en las facultades. O sea, este método instantáneo no va a funcionar así como está, como ejemplo en San Simón. ¿Qué se tiene que hacer? Tal vez un método de proyecto piloto. Funciona mejor, hay que aplicar. ¿En qué unidades? Y si funciona bien en eso, tal vez podemos ampliar a otras unidades. Método de implantación en paralelo, también. Mientras no se cambia lo antiguo, hay que ir implementando lo nuevo. Esto es lo que don Alfredo Machado, ese investigador, decía. ¿Qué es la crisis? Lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Eso es la crisis, pero tiene que pasar. La crisis tiene un elemento esencial en empresa, en país, en persona. Tiene que pasar. No puede ser crisis permanente. Con todos los defectos, con todas las virtudes, llegamos a la crisis en San Simón. Tercer Congreso, la solución, ojalá. Tiene que pasar.
La crisis tiene que pasar. Por tanto, lo viejo, que ya no sirve, el estatuto y un conjunto de disposiciones que ya no sirven, tienen que tener su conclusión, su cierre. Y lo nuevo que acaba de nacer tiene que implementarse, ya sea en paralelo, como proyecto piloto. No creo tanto como método instantáneo, porque las mismas resoluciones establecen que dentro de los 6 meses siguientes debe implementarse los procesos, procedimientos y aprobarse los reglamentos correspondientes. Vean entonces que los diferentes métodos también se pueden aplicar. Luego viene, y para terminar este proceso, la evaluación, medir los resultados, paso a paso, proceso por proceso, ver qué funciona, qué no funciona. Entonces, fíjense, es una coherencia de nunca acabar, jóvenes, entre la idea de la investigación y lo que es precisamente la implantación y la evaluación. Aquí terminamos, porque aquí vamos a tratar de definir si lo que hemos hecho está bien o no hemos hecho. Si hemos hecho bien, es un trabajo profesional. Por ahí lo hemos hecho mal, entonces en la implantación van a aparecer los problemas. Aquí en la implantación van a aparecer los problemas. Y si no está bien hecho el trabajo de investigación, en la evaluación va a resaltar peor. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos que debemos hacer un trabajo profesional, cuando decimos trabajo independiente, imparcial. Y eso no se trata de una persona, jóvenes. Ya es donde a veces yo tengo problema. No comparto los criterios de otros compañeros. Quiero que prevalezcan mis opiniones o mis criterios, y a veces estamos equivocados. Entonces, viéndome introspectivamente, haciéndome una autocrítica, debo ser más flexible, debo tener mayor capacidad de adaptación y de coordinación para trabajar en equipo. Eso siempre me ha faltado y me sigue faltando. Pero en todo caso, la empresa, la institución, es equipo y conformado por diferentes personas que tienen diferentes objetivos, pero tiene que coordinarse en función de los objetivos de la empresa, tanto generales como específicos. Eso es, jóvenes. Ahí están los pasos de la implantación mencionados, una leidita, una miradita de esto, y como dice en algunos de los puntos, nada es tan definitivo, no todo está suelto, más bien todo está unido, todo es un sistema, conformado por subsistemas que interactúan para contribuir al logro del objetivo general. Concepto, definición de sistema, memorístico, digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que en la práctica hagamos otra cosa. Dice, definir las actividades del programa de implantación. ¿Cuál recomendación? ¿Cuál implantación? ¿Qué has recomendado? ¿Cómo vas a implantar? Hay que hacer un programa. Y un programa siempre tiene tiempos, plazos, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, objetivos, todo un programa. Cuando hablo de programa, jóvenes, siempre hago referencia a los famosos programas de horas cívicas que teníamos en las unidades educativas y que veo que hoy por hoy también tienen y que llevan adelante particularmente los días lunes o cuando hacen aniversario de algún efemérides departamental, día del maestro, día del, no sé, pues del estudiante, etcétera, etcétera, ¿no? Programa. Punto 1, himno nacional, coro general. Punto 2, palabras alusivas del encargado director o del director referentes a la fecha. Punto 3, número musical. Punto 4, programa. Está definido en tiempo, en plazo. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Eso es programa. Y en las empresas, jóvenes, y con esto cierro, todo es plan, todo es proyecto y todo es programa. Las 3 P se aplican. Plan, proyecto, programa. El plan es general, el proyecto es un poco más a detalle y el programa es detallado. Muy bien, entonces, con esto terminamos la parte del tema 3, metodología para el desarrollo de estudios organizacionales. Y mañana vamos a un poquito, digo un poco porque
no vamos a poder seguramente entrar en mucho detalle respecto a lo que es reorganización administrativa, que es muy similar al tema 3. Ustedes verifiquen el texto, lean la información, se parece. Porque reorganizar o reestructurar quiere decir redefinir algunos aspectos, algunos procesos de algo que suponemos que no funciona bien. Y si supones que no funciona bien, entonces tienes que hacer un diagnóstico, otra vez, identificar el problema. Y otra vez hacer relevamiento de datos, análisis, etcétera, pero sabiendo que el objetivo es reestructuración o reorganización. Sabiendo que, obviamente, tienes que seguir este conjunto de pasos que está establecido en la metodología de la investigación científica. Dicho de paso, he estado revisando algunos otros contenidos sobre la metodología y precisamente algunos los resumen inclusive en 6, en 7 pasos, algunos en 8, en 10, en 12. Depende de los autores jóvenes. Pero lo que no cambia son los 3 primeros. Planeación del estudio, donde implica ya la idea, indican los preconceptos, etc. Plan. ¿Qué es un plan? Objetivos, definir el objetivo de la investigación. Y obviamente para definir el objetivo de la investigación está claramente identificado el problema o el factor de estudio. Entonces, defines el factor de estudio, defines los objetivos y defines el objetivo general y los objetivos específicos. Con eso ya vas al tema de relevamiento de información o levantamiento de datos, análisis de datos, luego haces el diagnóstico, recomendaciones, implantación y conclusión, evaluación. Su opinión, jóvenes, al respecto. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Yo sé que falta implementar, yo sé que también están pasando clases de otras materias y obviamente el tiempo es el que a veces en esta etapa nos va a ir ajustando. Algunos estarán con tal vez con el pensamiento o con el pesar todavía de que tal vez no les ha ido bien en el último módulo. He estado viendo que en algunos módulos hay nivel de aprobados menor al 50% inclusive. Espero, jóvenes, en el módulo que nosotros, si es que sale la materia, y si es que sale en este caso OIM, espero que un 70-80% apruebe. Porque también hay que reconocer que lamentablemente hay gente que aprueba por aprobar y no estudia y bueno, hay un dato, no es un estudio, hay un dato, pero relacionado con el estudio que yo hice, puede tener correlación. Hay estudiantes jóvenes que aprueban más materias en cursos de invierno, exámenes de mesa y cursos de verano. Suponiendo que son 50 las materias, cerca de 35, 36, 37 materias aprueban en esa modalidad. Y en el curso regular apenas aprueban 12, 13, 14 materias. ¿Eso qué quiere decir? Que a marcha forzada avanzan. Porque lo que no pueden aprobar en un curso regular con un determinado docente, aprueban en un curso de invierno, verano o en examen de mesa con otro determinado docente. O sea que el objetivo, ¿no? Aprobar como sea, salir como sea. Y a veces cuando llegas a esas instancias dependes de un examen. Y ahí es donde tienes el problema. Y darte la vuelta y decir quién te ha engañado, quién no te ha engañado, qué docente ha sido bueno, qué docente ha sido malo. Vas a hacer en muchos casos mea culpa, de decir cómo no he aprovechado. A veces tengo alumnos y obviamente me dicen, licenciado, ¿a qué docente me recomienda? Tengo que llevar tales materias. ¿A qué docente me puedes recomendar? Y yo siempre les digo, recomendar puede ser fácil o difícil, depende del punto de vista, pero también depende de la intención del otro. A ver, ¿qué quiere decir? Cuando yo recomiendo, jóvenes, busquen un equilibrio, ni lo fácil ni lo difícil. He tenido docentes que por no poner un acento a una palabra nos reprobaban la materia.
pues decir, análisis lleva acento, ¿no? Análisis, interpretación de estados financieros, análisis. ¿Qué tipo de análisis vas a hacer si no lleva tilde? No sé, no sé qué es lo que quieres, reprobado, listo. Sin discusión. Este tipo de docentes también, ya no pues jóvenes. Ahora, tampoco que sean tan flexibles que me escriban análisis con H, ¿no es cierto? No, pues también reprobado directamente, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio. Pero más que ese equilibrio, depende de ustedes jóvenes. Si quieren sobresalir, como decimos, entre la mayoría, tienen que hacer un esfuerzo adicional. Cursos, seminarios, talleres, autoevaluación, capacitación y sigan adelante. Con eso cesaríamos hoy día. Preguntas. Tema 1, tema 2, tema 3. Temas complementarios, principios en pro de la calidad y también el tema de los tipos de organización, ¿no? Sociedades comerciales, sistemas de administración también, todo lo que sea sistemas, bienvenido, enfoque de sistemas, las leyes de la quinta disciplina, Peter Senge. Jóvenes, en los cursos regulares, realmente, no sé, qué pena que nadie me ha dicho que ha sido mi alumna, ¿no? O mi alumno, pero en todo caso, eso de alumno también es término tradicional. Alumno quiere decir sin luz, y ustedes tienen